El creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende qué es la iglesia. El creyente busca que lo alienten. El discípulo busca siempre alentar. El creyente piensa en recibir. El discípulo piensa en dar y servir. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y actúa. El creyente lee la Biblia. El discípulo enseña la Biblia. El creyente espera que oren por él. El discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está listo para asumir responsabilidades. El creyente se entrega en parte. El discípulo entrega su vida entera. Para el creyente, Jesús es Salvador. Para el discípulo, Jesús es todo. El creyente suma. El discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo. Los discípulos revolucionan el mundo. El creyente se conforma con llegar al cielo. El discípulo se esfuerza en ganar almas. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña. El discípulo actúa. Todo discípulo es creyente, pero no todo creyente es discípulo. ¿Tú eres creyente o discípulo? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Nuevamente, buenas tardes, hermanos. Un gusto poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor el día de hoy. Gracias a todos por su puntualidad, por su constancia. Hay días que somos más, hay días que somos menos, y yo espero que después de estas predicaciones, ¿verdad?, no porque las haya predicado yo, no por el tema en sí, sino que cada vez que tú eres confrontado con la palabra de Dios, se produzca un cambio en tu vida. El Señor esté transformando tu vida. Si hoy eres el mismo que hace 5 años, algo está sucediendo. No estás dando los pasos que el Señor te dice que des en tu vida para avanzar. El Señor Jesús nos hace esta llamada, este llamado que hemos estado leyendo en Lucas 9, 23 y 24. Ese llamado que es para todos, no es exclusivo para algunos. Es un llamado para todo aquel que quiere ser su discípulo. Este video tiene mucha verdad, lo hemos estado viendo ya durante 5 domingos, y yo espero que haga mella en tu corazón y haga mella en el compromiso que tú has adquirido con Dios. Hoy terminé también el taller del ministerio para ser discípulos en la iglesia del Calvario y leíamos un pasaje en Juan. Y de verdad que cada vez que leemos la palabra de Dios, nos tiene que confrontar, hermanos. Nosotros podemos decir, hermano Hugo, me cuesta mucho leer la Biblia, me aburre. De hecho, me aburre. Pero no te sientas mal, todos hemos pasado por allí. La Biblia te va a seguir aburriendo hasta que tú no entiendas que Dios te está hablando a través de ella. La Biblia te va a dejar de aburrir cuando escuches la voz de Dios, porque vas a saber que cada palabra que está escrita allí tiene un motivo, tiene una razón de estar allí. No todo es palabra de Dios, pero la palabra de Dios está contenida aquí en este libro. Pero toda la Biblia es inspirada por Dios. Cuando tú entiendas que quien te está hablando es Dios, cuando tú escuches su voz, cuando tú entiendas que ese mandamiento es para ti, no nada más que esa promesa es para ti,
cuando entiendas que también hay una parte que tú tienes que hacer, entonces vas a saber que Dios te está hablando. Tenemos esa falsa idea, perdóname, es una falsa idea que el amor de Dios es incondicional. Por supuesto, Dios nos ama incondicionalmente. Él nos ama incondicionalmente. No nos pone una condición para amarnos. Pero para que tú disfrutes de ese amor, de esas bendiciones, ¿y me amas? Guarda mis mandamientos. Guarda mis mandamientos. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos amar a Dios? Alguien decía, es que una de las maneras de amar a Dios es obedecer su palabra. Perdóname, yo no encuentro otra en la Biblia. Los que aman a Dios guardan sus mandamientos. Y dice el Señor, a ellos es a los que voy a amar, y es a los que me les voy a revelar, y es a los que les voy a dar el Espíritu Santo, a esos. ¿No? Entonces, si el amor de Dios es gratuito, es incondicional, de Él hacia nosotros. Así es el amor de Dios. Pero el de nosotros a Él, ¿cómo le amamos? ¿No? Por eso esa llamada es tan radical, es tan tajante, tan determinante, tan absoluta. Dios pide todo de nosotros. Pide todo nuestro tiempo, pide todos nuestros recursos y pide todas nuestras relaciones. Como oportunidades para nosotros poder ayudar a otros a cambiar el destino eterno de sus almas. Ayudarles, orientarles, encaminarles. No agarrarlos a bibliazos. Hacer relaciones genuinas que nos permitan entonces poder presentar el mensaje del Evangelio. ¿Por qué tan radical? ¿Por qué tan exagerado? Ya estudiamos. No es que todo el día estés leyéndole la Biblia a las personas o que cada conversación que tienes con una persona tenga que derivar en una exhortación bíblica. No. Se trata de que hagas relaciones genuinas, de que tengas amistades genuinas. Que no digas, ay no, ahí viene el incrédulo, ¿no? Que se vaya el incrédulo y que venga Jesús, cruz. No. Al contrario, tú fuiste como Él. Tú tenías esa necesidad. ¿Y ahora lo vas a discriminar? No, ¿verdad? Dice también el Señor, ¿no? ¿De qué les aprovecha que amen a los que los aman? Los incrédulos hacen lo mismo, ¿no? ¿Cómo vivir así entonces? Todo nuestro tiempo, o sea, ser cristianos de tiempo completo, hermanos. No es que todo el tiempo estemos leyendo la Biblia o orando, que es importante, ¿verdad? O que estemos en todas las reuniones de la iglesia, que también es importante. Sino que donde quiera que tú estés, se hace esa luz que ilumina. Donde quiera que estés tú, sea esa sal que evita y previene la corrupción. Ese es el llamado de Jesús. Que seas un cristiano de tiempo completo. Que seas un discípulo buscando hacer más discípulos. Grábate esto. La gloria de Dios es nuestra meta. Eso es lo que buscamos. Como creyentes, como discípulos, todo lo que tú haces tiene que estar basado en este principio. Y es para la gloria de Dios. Olvídate si es bueno, si es malo, lo podré hacer, qué dirá el pastor, qué dirá mi familia, qué dirá la sociedad protectora de focas. No, le da gloria a Dios. Eso que vas a hacer, eso que estás pensando, eso que estás planeando, le da gloria a Dios. Es un vehículo para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Es el vehículo para que otros puedan cambiar su destino eterno? ¿O solo estás buscando, una vez más, satisfacerte, una vez más, cumplir con lo que tu corazón desea, una vez más, cumplir con tus metas? Es que mis metas personales son importantes, pastor, yo tengo que realizarme, ¿no? Hay quien dice, es mi cuerpo, es mi decisión. Digo, nosotros podemos decir, es mi vida, es mi decisión.
No, si crees que has sido creado para la gloria de Dios. Señor, ¿esto te da gloria? ¿Esta carrera que voy a estudiar, la podré utilizar para tu gloria? ¿Este auto que me voy a comprar podrá ser para tu gloria, Señor? ¿Esta casa, este vecindario donde me voy a mudar, podrá ser para tu gloria? Entonces, cuando tú entiendas todo lo que el Señor ha hecho por ti, cuando entiendas que lo poco o mucho que tú haces por Él no es más que simple reciprocidad, como resultado de la gracia que Él ha tenido hacia ti. Y lo revisamos, todas las cosas que por gracia el Señor nos ha dado. Es la actitud de Él hacia nosotros, su gracia. Realmente nosotros no lo merecemos, no hicimos nada para ganarlo. Él nos lo está dando porque Él es así. Es un Dios de amor, es un Dios de gracia. Y tú puedes decir lo mismo que dijeron los 3,000 y los 5,000 menos 12, que se fueron, ¿no? Qué dura es esta palabra. ¿Quién la puede seguir? Qué exageración. Qué exageración. Yo veo a los hermanos de la iglesia de al lado, los de la otra colonia, los del otro puerto, los del otro lugar, del otro cerrito, de la otra parroquia. Salen bien felices de sus iglesias y yo de aquí salgo apaleado cada vez. Entonces ya no nada más es ser salvo, buena persona y asistir a las reuniones. No, pues eso de ser discípulo de Cristo es bien difícil. Eso de ser un siervo fiel es muy difícil. Sí, es muy difícil. Y de eso es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. El Espíritu Santo nos da el poder. Él es el que nos da el poder para que esto sea posible. ¿Qué es el Espíritu Santo, no? Hay dos grupos, ¿no?, que nosotros podemos identificar en la sociedad. A lo mejor hasta 3, ¿no? Bueno, yo creo que ahí puede haber 3, ¿no? Yo diría que el primer grupo es que no tienen ni la más remota idea de qué es el Espíritu Santo. Porque en su religión, pues a lo mejor existen otros personajes en los cuales centrar la atención. Aunque yo me santigüe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo siempre me dirijo a otros dioses, ¿no? O busco el favor de otros dioses, ¿no? Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo, no? Nosotros definitivamente en nuestras propias fuerzas no podemos cambiar el mundo. Y yo sé que lo has experimentado. ¿Cuántas veces has invitado a tu familiar? ¿Cuántas veces has invitado a tu amigo, que es tu súper amigo de toda la vida? Lo conoces desde la primaria, la secundaria, de aquel trabajo, o de aquella vez que estuviste en el Torito también. Sí, es cierto. Y lo conociste ahí. Todas esas personas, entonces, no es que ya lo invité a la reunión de matrimonios, ya lo invité a la hora de teatro, ya lo invité a mi bautizo, y no viene. No te desanimes. Ni tampoco le des de bibliazos cada vez que lo ves. Él necesita tener un amigo como tú. Él necesita conocer un discípulo de Cristo. Porque el día que él tenga una necesidad en su vida, el día que se sea confrontado con esa tremenda realidad de que sin Cristo la felicidad no existe, la vida plena no existe, cuando él se dé cuenta de eso, va a decir, tengo una amiga que se llama Marcela y ella es cristiana. Seguro tendrá una palabra que decirme. O Eva, o Noemí, o Uriel, o Miguel, o Martín. Oye, yo me acuerdo que el loco ese de Misael dice que la Biblia me puede ayudar en todos mis problemas y que hay consejo para mí allí. En esta situación en la que estoy, lo voy a buscar. El otro día vi al vi a mi vecino Manuel, ¿no?, que iba con una Biblia, quién sabe a dónde. A mí se me hace que lee la Biblia. Le voy a decir que qué dice Dios respecto a mi problema que tengo. ¿Sí me explico? No es que estés todo el tiempo con la Biblia encima de ellos, ¿no? Ve por favor a Hechos 1:8.
Hechos 1:8. Vamos a leer desde el 4. Hechos 1, a partir del versículo 4. Y estando juntos, los discípulos, les mandó que no se fueran a Jerusalén. ¿Quién? Jesús. Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el tiempo a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Antes de esto, ellos no hacían predicaciones multitudinarias y donde se convertía tanta gente. El Señor les dijo: esperen a que llegue la promesa, que llegue el Espíritu Santo. Y tenemos, les decía, 3 grupos de personas, ¿no? Los que no tienen idea de quién es el Espíritu Santo, qué es, con qué se come, y ese quién es, ¿no? Y hay otro grupo de personas que justifican conductas, entre comillas, espirituales, diciendo: es el Espíritu Santo, ¿no? Tienen prácticas extrañas, no bíblicas, que yo no las veo en la Biblia, ¿no? Que hacen como congregación. Y ellos dicen: es que es el Espíritu Santo que me emborrachó, ¿no? Es el Espíritu Santo que me hizo correr desaforadamente aquí en la reunión, ¿no? Es el Espíritu Santo que hizo que me cayera. Es el Espíritu Santo que me hizo hablar cosas extrañas. Es el Espíritu Santo que nos sanó a todos hoy aquí. Existe ese grupo, ¿no? Pero existe otro grupo que, para no parecerse con ese grupo, dicen: mejor no hablemos del Espíritu Santo porque no sea que aquí alguien se nos vaya a revelar, ¿no? Pero la Biblia nos da la enseñanza de quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Sabemos que existe una doctrina que los teólogos han nombrado, la doctrina de la Trinidad. Esa palabra no está en la Biblia, pero denota que nuestro Dios es un Dios en 3 personas. Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Los 3 son Dios. Los 3 son el mismo Dios, con una función diferente. Con una función diferente. Todo está comandado por Dios Padre, ¿no? Dios Hijo fue Dios hecho hombre para que nosotros pudiéramos ver que sí se podía vivir en santidad, que sí podíamos tener una comunión cotidiana con Dios, que sí podíamos acceder a todo eso que Dios nos ofrece si nosotros ponemos nuestra fe en Él. Jesús nos vino a enseñar cómo tener comunión con Dios. Jesús nos vino a enseñar cómo orar, cómo dirigirnos al Padre, cómo predicar el Evangelio, cómo estudiar la palabra. Jesús es nuestro modelo. Dios hecho hombre. Y Jesús es el primer hombre en pisar la gloria, el cielo. Entonces, sí, se puede. Jesús nos enseñó cómo tratar con el diablo. Jesús nos enseñó cómo tratar con las enfermedades. Estamos leyendo Marcos. Es el evangelio donde más milagros hay descritos. Pero cuando Jesús se va, dice: hey, calmantes, montes, ¿no? Espérense, porque va a venir el Consolador y van a recibir poder. Y cuando leemos también la Gran Comisión, ahí en Mateo 28, cuando dice al final: y yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Y entonces por qué se fue? ¿Por qué ascendió?
Porque está en la persona del Espíritu Santo. Es de la forma en la que Él está ahora en nosotros. Él en su iglesia. Él en ustedes. Ahí mismo avance un poquito en Hechos. Vamos al capítulo 2, leamos del 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron como lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén, bueno, etcétera, nada más hasta el 4, ¿sí? Ahí vemos que nos habla del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cómo fue que llegó el Espíritu Santo e hizo su aparición en la escena? Y vean lo que dice el 17 y el 18. Dice, y en los postreros días, dice Dios, hablando de una profecía del profeta Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré mi espíritu y profetizarán. ¿Y qué es profetizar? Sino transmitir el mensaje de Dios. Yo espero que no venga la próxima semana y me diga, es que el Señor me habló en un sueño. No. Sabemos que el libro de los Hechos nos habla acerca de la transición que pasó el Evangelio de ser predicado exclusivamente a los judíos y empezó a ser predicado a los gentiles. Y si tú estudias el libro de Hechos bajo de esa perspectiva, te vas a dar cuenta de qué bautizo te corresponde, de cuándo recibes el Espíritu Santo y cuándo fuiste salvo. Así es como sucede. Entonces, el Espíritu Santo está dentro de cada discípulo. Porque así es Dios. Dios está en todas partes. Y si Él dice que está en el corazón de cada uno de nosotros, como dice Efesios 3:17, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y aquí mismo en Hechos, vea el versículo 38 y 39. Hechos 38 y 39. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pastores, que usted no nos impone las manos para recibir el Espíritu Santo. Eso lo hacían los apóstoles con los creyentes judíos que empezaban a agregarse a la iglesia. Si ustedes leen Hechos, cuando se le predica el Evangelio al primer gentil, ¿no? Pedro se quedó así de, los gentiles también reciben el Espíritu Santo y ni les puse la mano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los creyentes gentiles? Recibimos el Espíritu Santo cuando tú decides tomar esa decisión de creer en Cristo como tu Salvador y como tu Señor, como tu jefe. A veces nos cuesta entender, es mi Señor, es mi Señor, es mi Señor, mi Señor. Pero el Señor Jesús dice, ¿no? ¿Por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Ser tu Señor es ser tu jefe, es ser tu autoridad, es decirte lo que hagas, decirte lo que tienes que hacer, decirte cómo pienses, decirte cómo tienes que avanzar en la vida, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo mora en nosotros y es esa tercera persona de la deidad, de la Trinidad, de la forma en la que Dios se manifiesta hacia nosotros. Dice en Juan 7:37, perdón, al 39, si quieres buscarlo también. Yo quiero que nos quede muy clara esta parte antes de avanzar. Juan capítulo 7. Y leemos del 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ríos de agua viva, dentro de cada seguidor, dentro de cada discípulo, ¿no?
Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, como dice ahí, nos da poder. Sí, así como un superpoder, nos da ese poder. Es que yo no puedo hablar, el Espíritu Santo te da esa capacidad. Es que yo no me sé la Biblia, el Espíritu Santo te va a recordar tus lecturas, te va a recordar tus memorizaciones cuando tú lo necesites. El Espíritu Santo nos da poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Regresa un poquito ahí en Lucas, el evangelio anterior a Juan, Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4 y vemos el versículo 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Jesús incluso recibía poder del Espíritu Santo, era también lleno del Espíritu Santo. Ve el versículo 14 y el versículo 15 ahí en Lucas 4 también. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ahora ahí mismo, el 18 y el 19, ahí mismo de Lucas 4, lee lo que dice. Habla el Señor Jesús, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Espíritu de Dios nos da poder. El Espíritu de Dios, además de eso, nos da guía, nos da poder, nos da guía. Avanza otra vez al Evangelio de Juan, lee el versículo 14, 26. Juan 14, versículo 26. Dice más, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién es el que te recuerda las cosas? ¿Quién es el que te enseña realmente? ¿Quién es el que te revela lo que dice la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Ese que te inquieta cuando vas a hacer algo que no debes hacer, es el Espíritu Santo. Ese que te dice, oye, ¿y si le hablaras de Cristo a esta persona, no sería un momento oportuno? Entonces, no, ¿por qué me vienen esas ideas? Sí, el Espíritu Santo te pone ideas, te pone proyectos, te dice, oye, ¿y si hicieras un dojo de taekwondo ahí en Siervo Fiel, tú crees que sería de bendición allá? No, ¿cómo? La iglesia, un lugar para taekwondo. No, o sea, ¿dónde está Calitos? ¿Cuántos niños tenemos nuevos en el taekwondo? ¿Que no son de la iglesia? ¿Que no son creyentes? Aprox. 10. Ahí se los voy a dejar nada más. Vamos a tener primero Dios un evento del Día del Niño, donde estos niños van a ser invitados. Y a través de ellos, ¿podremos llegar a sus padres? Claro, nos importan los niños, nos importa que conozcan el Evangelio, que sean salvos, pero que a través de ellos podamos llegar a sus padres, hermanos. Eso es lo que se le llama un ministerio de acceso. Porque alguien podría decir, qué locuras del pastor, ¿no? Ahora, taekwondo en la iglesia, ¿no? Cada vez estamos peor ahí en Siervo Fiel. Sí. Cada vez estamos peor. Cada vez viene más gente, cada vez vienen más niños al taekwondo. Qué bueno, ¿no? Eso dijo el Señor, ¿no? ¿Qué es eso de la locura de la predicación? Pues sí, a los que no creen es locura, pero a los que se salvan es vida eterna, hermanos. Entonces, por supuesto que Él nos da esa capacidad. El Espíritu Santo es el que nos da esa guía, el que nos enseña y nos da habilidades. Nos da habilidades que la Biblia nos describe como dones. Y habla de que cada creyente, de que cada persona que ha recibido el Espíritu Santo tiene por lo menos un don.
Es tema, por supuesto, de un estudio más profundo, pero el Señor dice que nos da esas capacidades para nosotros ministrar, para enseñar, para edificar. ¿A quién? Principalmente al cuerpo de Cristo, hermano. Para eso son los dones. Nos da esas habilidades, y lo podemos leer ahí en 1 Corintios 12 y en otros pasajes donde podemos revisar acerca de los dones del Espíritu Santo. Nos da habilidades, nos da capacidad, nos da guía, nos da poder. Hermanos, el Espíritu Santo es la persona que va a hacer que tú puedas cumplir con esa vida radical a la que nos llama Jesús. Tú no puedes, yo no puedo. No lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Tenemos que clamar al poder de Dios, y es el Espíritu Santo el que nos ayuda a desarrollar las cosas que Dios quiere que hagamos. Por eso en Efesios 2, 8 y 9 cierra con ese versículo 10 tan importantísimo que a veces omitimos, ¿no? Porque nos quedamos con la bendición. Es que quiero la salvación, es que quiero la vida eterna. Qué bonito, aleluya, gloria a Dios, qué bonitas alabanzas, qué bonita iglesia, qué rico pastel, qué padre el libro. ¿Cómo respondes a eso? ¿Cómo respondes a toda esa gracia que el Señor ha depositado en ti? ¿Cómo respondemos? Lo lógico, lo conducente sería que nosotros pudiéramos vivir llenos del Espíritu Santo todos los días, ¿no? El Señor nos da esa capacidad, dice ahí mismo en Juan en 14, vean el versículo 12. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu de Dios que obraba a través de Jesús es el Espíritu que está en ti, es el Espíritu que está en mí, pero no lo escuchamos, no le hacemos caso. No le hacemos caso. Yo sé que Dios te ha estado hablando, Dios te habla a través de su Espíritu para que cambies esa conducta, para que dejes ese hábito, para que te acerques más a Cristo. Dice en Romanos 8:14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Sí, yo sé, me vas a decir, pero en Juan 1:12 pasó, sí. Dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero también dice primera de Juan 2:6, que el que dice que permanece en él, tiene que andar como él anduvo. O sea, no me chores, no seas cuento. ¿Sí? ¿Eres discípulo de Jesús? ¿Andas como Jesús? ¿No? Y también el Señor nos dice que incluso podemos pedir más. ¿Cómo podemos vivir llenos del Espíritu Santo? Dice que si nosotros somos hijos de Dios, entonces debemos tener la guía del Espíritu Santo. También dice que podemos pedir más. Lo dice ahí en Lucas 11:13. Dice, ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu a los que se lo pidan? Cuando tú le estás pidiendo al Señor que sea tu Salvador, que sea tu Señor, indirectamente le estás diciendo, Señor, dame tu Espíritu. Es la promesa del Señor. Y Él nos lo da. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla acerca de la preeminencia, ¿verdad?, del amor ahí en Corintios, habla también de eso. Dice, procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué? Profeticen. Hablen de mí. Multiplíquense en discípulos. Cumplan la gran comisión. Entonces, dice que seremos llenos de poder a través del Espíritu Santo. Entonces, sí podemos vivir vidas radicales para Cristo. Sí podemos vivir para su gloria. Sí podemos dedicarle todo nuestro tiempo. Sí podemos dedicarle todos nuestros recursos y podemos utilizar todas nuestras relaciones como oportunidades para ayudarles a otros a cambiar su destino eterno. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Que identifiques quién es. Que identifiques que Él te habla. Que ese pasaje que te aburre lo leas hasta que digas, oye, es que Dios me está hablando.
Dios quiere que cambie esta conducta. Dios quiere que sea un testigo. Dios quiere que sea un embajador. Nos gusta cantar, ¿no? Coritos que dicen, es que soy portador de tu gloria. Seré. Ajá. ¿Cómo en dónde, no? ¿Dónde? ¿Dónde? Ya entendí, pastor. Ya entendí cómo podemos nosotros rendir nuestro tiempo a Dios. Ya entendí cómo podemos rendir también nuestros recursos. No es que done todo a la iglesia, ¿verdad? Sino que mis recursos sean utilizados para que el evangelio pueda llegar a las personas. Y que a través de mi tiempo, pues sea cristiano de tiempo completo, no nada más cuando voy a la iglesia. Perfecto. Y entonces ya entendí. Y ya entendí que el Espíritu Santo es el que me da esa capacidad, que me da esa habilidad, que me da esa guía para que yo pueda vivir esa vida radical. Pero, ¿y cómo puedo ser lleno del Espíritu? Ya hay 2, 3 ahí de mis apuntadores que dijeron, oye, no oró el pastor, no oró. Vamos a orar, hermanos, lo que sigue se pone mejor. Vamos a orar. Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por hacernos entender que tú quieres que seamos tus discípulos, más allá de solamente creer que existes, que eres bueno, que tienes tanta misericordia por nosotros. Más allá de eso, Señor, queremos entender, queremos convencernos, Padre, de que tú quieres que seamos tus discípulos y que a través de tu Espíritu Santo podamos recibir ese poder que nos enviste como tus embajadores, como esos poderosos, Señor, locutores que expanden tu reino, que predican tu evangelio y ayudan a otros a cambiar su destino eterno, Señor. Te rogamos de ese poder, Señor. Rogamos de tu Espíritu Santo sobre nosotros. Queremos más y más de tu Espíritu, Señor, para poder proclamar las buenas nuevas de tu evangelio a todo el mundo, Señor. Te rogamos que tú nos uses, Padre, que tú nos conformes a tu carácter, que tú nos conformes a lo que tú deseas que seamos, Señor, para que podamos ser esas luminarias, para que podamos ser esa sal, Señor, para que podamos ser ese faro que oriente a otros, Señor, a encontrarte. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, Señor. Queremos de tu Espíritu, queremos que tu Espíritu se manifieste en nosotros para brillar, Señor, para manifestar tu gloria a otros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo lo logro? Ya Juan 15, ahí estás ya. Juan 15. Vamos a leer del 1 al 10, ¿no? ¿Cómo lo logro? Sí, ya entendí. ¿Cómo lo logro? Y tú lo vas a notar. Vamos a llegar exactamente al mismo lugar de donde partimos. ¿Por qué tanta insistencia en que leamos la Biblia? ¿Por qué tanta insistencia en que oremos? ¿Por qué tanta insistencia en que nos congreguemos, que invitemos gente? ¿Por qué? Ese es el llamado de Jesús, hermanos. Vamos a leer los primeros 10 versículos de Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cuál es la estrategia? Nuestra estrategia para vivir vidas radicales delante de Dios, delante del mundo, y para cambiar el mundo con Jesús,
Pues es vivir vidas conectadas con Jesús. Así se llama la predicación de hoy, ¿no? Poder en la comunión. ¿Cómo voy a recibir ese poder? ¿Cómo voy a recibir el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo vivo lleno del Espíritu Santo? Pues teniendo relación con Jesús, teniendo relación con Dios. Cualquier relación, digo, si tú tienes un amigo, tienes una amiga, tu misma familia, ¿no? ¿Cómo tienes comunión con ella si nunca les hablas? Tú puedes tener un gran amigo y así que todos los días comparten y demás, pero en cuanto se separan, se cambian de residencia, ¿qué sucede con esa amistad? Se deteriora, se olvida. A lo mejor nos volvemos a encontrar algún día y nos saludamos con mucho gusto, ¿verdad? Pero no hay una verdadera relación. Cuando tú dices, tengo una relación, ¿no? Cuando pones ahí en tu Facebook, es que tengo una relación con Jacinta. Eso es porque ya hay una relación, ¿no? Y la relación se basa en la comunicación. En la comunicación. Yo no puedo decir que tengo una relación con una persona si no hablo con ella. Y no nada más si no hablo, sino si tampoco la escucho. Porque a veces somos muy parlanchines, pero no sabemos escuchar. Y una relación se da a través de la comunicación. Es a través de ello que se da la relación. ¿Cómo podemos nosotros vivir en comunión con Cristo? Eso es lo que dice. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, ¿no? Cada racimo, ¿verdad?, que da fruto, pues le da fruto porque está pegado a la vid. ¿Tú quieres dar fruto? Tienes que estar pegado a la vid. O sea, tiene que estar en una relación personal, constante, continua, permanente con Cristo. No solo cuando tienes un problema, no solo cuando te enfermas, no solo cuando te quedas sin trabajo, vas y lees tu Biblia, ¿no? Tienes que permanecer en comunión. Sí, yo sé, suena un poco chusco, pero tenemos muchos adiós de paraguas, ¿no? Que solo cuando llueve, lo sacamos. Y Dios no quiere eso. Jesús fue el primero que dijo eso, ¿no? Ustedes ya no son más que mis amigos, son mis amigos, ¿no? Ustedes son mis amigos. Y el Señor Jesús puso el ejemplo. No hay mayor amor que que el que uno ponga su vida por sus amigos. Dice, y ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. ¿Cómo vivimos en esa comunión? ¿Ven todo lo que dice este pasaje? Incluso dice, ¿no? Si permanecen en mí, mis palabras en ustedes, pídanme lo que quieran y les será hecho. Y si permanecen en mí, entonces van a dar fruto. Fruto que permanezca. Y dice ahí en el 8, si nos vamos hasta el principio de cómo empezamos esta serie de predicaciones, decimos, es que la gloria de Dios es nuestra meta. Sí, todos dijimos, sí. Vivamos para darle gloria al Señor. Sí, amén. Y cuando leemos el 8 y dice, en eso es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto. Ah, caray. Y alguien decía, ¿no? Hoy en el taller que estábamos haciendo del MHD en el pasaje, porque habla acerca de que los que aman a Dios son los que obedecen a Dios, ¿no? Más bien, amar a Dios implica obedecer sus mandamientos, ¿no? Y decía, es que el pasaje dice que una de las formas de amar a Dios es obedecer sus mandamientos. Y yo le dije, hermana, ¿me puedes decir? Ya dije que era hermana, ¿no? ¿En qué parte de la Biblia dice otra forma de amar a Dios? ¿No? Y ya te quedas pensando y dices, no. La única forma que la Biblia establece que nosotros podemos mostrar nuestro amor a Dios es obedeciéndolo. Así es. Entonces, ¿cómo podemos nosotros vivir en comunión con Jesús? ¿Cómo podemos vivir en comunión con Dios? En primer lugar, pues tenemos que entrar en comunión. Es probable que ni siquiera hayas entrado en comunión con Dios, que no sepas cómo establecer una relación con Él. Entonces dice ahí en Hechos, también donde estuvimos leyendo,
Pedro le dijo a la multitud que estaba ese día allí, ¿no? Arrepiéntanse, sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, hay que arrepentirse. Hay que bautizarse, ¿sí? Pues no que el bautismo no era para salvación, no es para los gentiles, no es para salvación, ¿no? Pero es el primer acto de obediencia de tu parte, una vez que has aceptado al Señor. Entonces, de esa manera entras en comunión con Dios, aceptando su pacto, diciendo, sí, Señor, creo que moriste por mis pecados y creo que resucitaste al tercer día conforme con las Escrituras, que eso es el Evangelio. Y entonces, yo quiero que perdones mis pecados y yo quiero esa vida eterna que prometes. Y entonces entras a la comunión. Dice Juan 1:12, ya lo dije hace un rato, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Efesios 2:8 y 9, ¿sí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dice, y no por obras para que nadie se gloríe. Y el 10, ¿no? Para que andemos en las obras que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué obras? Estas obras. Convertirnos en discípulos de Jesús, que hacen otros discípulos. Entonces necesitamos entrar a esa comunión primero. En segundo lugar, necesitamos escuchar a Jesús, necesitamos escuchar su palabra. ¿Cómo vamos a guardar su palabra si no la escuchamos? ¿Cómo vamos a tener una relación con Él si no hablamos con Él? Necesitamos entonces escuchar. Lo dice aquí, ¿verdad? En el 7. Dice, si permanecen en mí, en el 7 dice, si permanecieren en mí y mis palabras permanecieran en ustedes, dice, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Permanezcan en mi palabra. ¿Y cómo van a permanecer en ella si no la escuchan? Entonces, necesitamos escuchar la palabra de Dios. Porque ese es el camino a nuestro perfeccionamiento como hijos de Dios, como discípulos de Cristo. Recuerda lo que dice 2 Timoteo 3, 16 y 17, que ya te sabes de memoria, ¿no? Todo lo que dice acerca de la Escritura. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero te lo digo rápido porque ya te lo sabes, ¿no? Y dice en Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra, dice, hasta partir el alma, el espíritu, de las coyunturas, los tuétanos, y es poderosa, dice, para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice que no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. A tu Señor. ¿Es tu Señor? Hay que rendir cuentas. ¿Es tu Señor? Hay que obedecerle. ¿Es tu Señor? Hay que seguir su modelo. ¿Es tu Señor? Vive como Él vive. ¿Es tu Señor? Atiende el llamado que te está haciendo. Rinde tu vida a Él, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tener comunión? Precisamente por nosotros escucharlo y también por hablar. Orar con Él, tener comunicación con Él, decirle lo que sentimos, lo que pensamos. La Biblia habla acerca de orar sin cesar. ¿Cómo entendemos esto? Pues tener en la mente siempre esa comunicación con Dios, ¿no? Y no usar el nombre de Dios en vano, ¿no? No usar el nombre de Dios en vano, ¿no? A veces tenemos muchos clichés, muchas expresiones que traen a colación el nombre de Dios, pero eso no es estar en comunión con Dios, ¿no? Santo Cristo crucificado. Señor de todos los enfermos, Divino Padre y tantas cosas que podemos decir, ¿no? Cuando el Señor es ese Dios todopoderoso, supremo, al que debemos un temor reverente. Señor Dios. El Señor Jesús nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre celestial, Dios único y verdadero, Dios todopoderoso. ¿Cómo me quieres decir? Allí está en la Biblia cómo lo tienes que hacer. ¿Sí? También está en YouTube en nuestras cápsulas de oración, ¿no? Aludiendo a la Biblia, ¿no? ¿Cómo podemos orar, no? Entonces,
escuchándolo, tenemos comunión con Él. Hablando con Él, tenemos comunión con Él. Mateo 6, a partir del versículo 9 está la oración modelo. No es que la digas cada vez, es que con esa oración aprendas a orar. Y a partir de eso, orar sin cesar. Dice en 1 Tesalonicenses 5, 17, orar sin cesar, porque esto es agradable delante del Señor. Tener comunión constante con Él. Ay, Señor, ¿cómo ves esto que voy a hacer? Ay, Señor, si haré esto, Señor, ¿esto te va a dar gloria? ¿Qué haría Jesús? No, esa pregunta que de repente se hacen a ustedes, ¿no? Y algo también importante que ya hemos enseñado al respecto, no lo hemos practicado de una manera continua, ¿no? Pero hemos hablado acerca del ayuno también, hermanos. Los discípulos de Jesús ayunaban. En la Biblia nos habla mucho acerca del ayuno, ¿no? Y alguien llega y me dice, oye, pastor, ¿puedo hacer este ayuno de mi Xbox? Ayunar es no comer, ¿ok? Si tú quieres dejar de jugar Xbox, sí, ya, hazlo, ya. Pero ayunar es dejar de comer. ¿Cuántas horas, pastor? Ayuna lo que quieras ayunar. 40 días, 40 noches. Y el Señor va a mandar al diablo a tentarte. ¿Sí? Porque si lo hiciste para poder iniciar un proyecto evangelístico que va a conquistar a Tizapán para Cristo, te aseguro que el diablo se te va a aparecer. Te lo juro que sí. Ay, ya juré, sí. ¿No? Pero así es. Cuando tú quieras hacer la obra de Dios, entonces vas a tener pruebas. Ay, no es que este Juanete, Señor, esta prueba tremenda que hay en mi carne. El día que estés haciendo la voluntad de Dios, el día que estés haciendo la obra de Dios, el día que estés impactando a tu comunidad, tu familia, tu escuela, tu trabajo con el Evangelio, ese día vas a saber lo que es una prueba. Porque todo se va a oponer. Todos, hasta tu familia se va a oponer. Tu iglesia se va a oponer. Tu familia se va a oponer. Ese día se va a oponer. ¿Cómo tengo comunión? Por escucharlo, por hablarle, por seguir su guía. Dice en el versículo 9 y 10, Juan 15, estamos ahí. Así como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanezcan en mi amor. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos. Viviendo vidas radicales. Y por ayunar. A partir de hoy, y para todos los que lo quieran hacer, ¿no? Vamos a declarar ayuno en siervo fiel. El sábado antes del primer domingo del mes. Hoy fue primer domingo del mes. Entonces, vamos a ayunar del sábado al domingo, a partir de la hora de la comida. ¿Para qué, pastor? Exacto. ¿Para qué vas a ayunar? Acabo de notar que están juntos. Y eso no es bueno. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué te gustaría pedirle al Señor? ¿Qué te inquieta? ¿Qué problema tienes? Es importante aclarar que Dios no estableció el ayuno. Fue una iniciativa del ser humano, pero fue agradable a Dios. Y lo encontramos en toda la Biblia. Incluso entre los discípulos de Jesús y los discípulos de Juan. ¿Y por qué ellos sí ayunan y nosotros no? ¿Y por qué nosotros ayunamos 2 días y ellos 3? O sea, ya saben, ¿no? ¿Cómo es eso de compararse los unos con los otros, no? Y cuando le decían, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Le decían al Señor, ¿no? Pues porque ellos están con el esposo, ¿no? No tienen ahorita por qué ayunar, ¿no? Pero cuando no esté, ayunarán. ¿Para qué ayunar? Precisamente para estar en esa condición de necesidad, de dependencia de Dios, una condición física que te ponga precisamente delante de Dios con esa dependencia. Diga, Señor, te necesito. Que cada vez que sientas hambre, leas tu Biblia. Que cada vez que sientas hambre, ores al Señor.
y que pongas en las manos del Señor eso que hay en tu corazón, ese deseo de tu corazón. A mí me impacta mucho lo que sucedió en Nínive. Pueblo gentil, pueblo pagano, ¿no? Que ni el profeta del Señor quería ir, ¿no? A advertirles. El Señor dijo: Nínive, te voy a destruir. Jonás, ve a advertirles que los voy a destruir. ¿Qué hicieron en Nínive? Ayunaron. Los adultos, los hombres, ¿no? ¿Quiénes eran todos? Todos, ¿no? Ayunó el pastor, ayunó el rey, ayunó, toda la gente ayunó. ¿Quién más ayunó? Los animales ayunaron. Pues no, que no había cielo de los perros, no. El tema es que dijeron: no vamos a comer. ¿Y el Señor los destruyó? ¿Tú crees que puedes poner una petición así delante de Dios? Entonces, les voy a estar recordando el último domingo del mes, ¿verdad? Que al siguiente sábado vamos a ayunar. El que quiera hacerlo. Ten tu comida del sábado y no comas más. ¿No voy a desayunar el domingo? No. No van a desayunar el domingo. Al terminar el culto, vete a tu casa y rompe el ayuno. Y dale gracias a Dios. Y ora poniendo esa petición delante de Dios. Y yo espero que incluyamos en nuestras peticiones que Dios utilice esta iglesia para poder impactar a la comunidad con el Evangelio. ¿Amén? Entonces, ¿cómo podemos tener esas vidas radicales delante de Dios? ¿Cómo podemos vivir? ¿Cómo podemos atender ese llamado que nos hace el Señor? A través del poder del Espíritu Santo, a través de la comunión que podamos tener nosotros con Dios, que podamos vivir en espíritu, orando, que podamos vivir en espíritu, leyendo la Biblia, que podemos estar en el Espíritu Santo, obedeciendo los mandamientos del Señor, en ayuno, en oración, en comunión. Y eso se llaman hábitos piadosos. Eso es lo que deberíamos estar practicando como discípulos de Cristo. Mis amados hermanos, el llamado es para todos y cada uno de nosotros. La mayor obra de evangelismo, la mayor obra misionera que tú puedes emprender es impactar a los que están alrededor de ti. Esas son las personas que van a llenar este lugar. Esas son las personas que tú vas a traer a Cristo. Esa es tu área de injerencia. Tu casa es tu propia embajada. Que sea un lugar a donde puedan ir otros a encontrarse con Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, hermanos. Estamos en actitud de oración, hermanos. Cierren sus ojos, inclinen sus rostros. Tengan conciencia de que Dios está aquí, hermanos. El Señor está aquí. Habla con Dios. Habla con Dios y dile cómo te sientes respecto a este llamado. Habrá algunos aquí que probablemente no han iniciado su comunión con Dios. Y el día de hoy tú dices: quiero atender a ese llamado que hizo el apóstol Pedro de arrepiéntete, bautízate y aprende a obedecer a Jesús. Si eso está en tu corazón en esta tarde, tú dile al Señor: Señor, me arrepiento de mis pecados, de toda esa forma de vivir que he tenido y que no te ha agradado. Creo que Jesús vino a morir por mis pecados y que resucitó el tercer día y que a través de ello yo puedo tener perdón y vida eterna.
y acepto esa vida eterna que tú prometes en tu palabra, Señor. Hazlo. Hazlo ahí en tu corazón con tus palabras. Orar no es más que hablar con Dios, no tiene que ser una oración elaborada, rimbombante. No, lo que salga de tu corazón, díselo al Señor ahorita. Yo sé que también el Señor te habló a ti que hoy dijiste, sí, a mí también me aburre leer la Biblia. A ti que dijiste eso, enamórate de la Escritura. Entiende que es la forma en la que Dios se comunica contigo. Probablemente tú dijiste, no oro tanto, pastor, no me doy tiempo para orar. Pero entiende que si tú no oras, no estás completando el ciclo de la comunicación y no te estás relacionando realmente con Jesús. No estás teniendo esa relación. Es importante que así como escuchas a Dios a través de su palabra, tú también puedas hablar con Él. Es probable que también tú digas, es que yo nunca he ayunado, pastor. No sé lo que es ayunar. Entonces, dile al Señor, Padre, ayúdame a entender lo que es el ayuno, ayúdame a entender de qué manera esto puede beneficiar mi comunión contigo y ayúdame a practicarlo también. Y en general a todos, Señor, yo sé que tú nos has estado hablando estos 5 domingos para comprender que tú no quieres que seamos solamente personas que digamos que somos salvas, que somos buenas personas y que venimos a la iglesia una vez a la semana y que somos personas normales. Tú no quieres eso, Señor. En tu palabra encontramos más de una vez, Señor, que tu llamado es radical. En tu llamado, Señor, nos dices que renunciemos totalmente a nuestra vida, que renunciemos a nosotros mismos y que nos entreguemos en sacrificio vivo a ti para darte gloria, Señor. Para darte gloria con nuestra forma de vivir y que de tal forma que busquemos tener ese fruto, Señor, que tú quieres, ese fruto que te glorifica, ese fruto de personas que cambian su destino eterno por creer en tu Hijo Jesús. Señor, danos esa convicción, danos esa visión como iglesia, Señor, y que podamos ser ese instrumento que tú planeaste para que otros puedan acercarse a ti, Señor. Ayúdanos a enseñar a otros a dar su siguiente paso en su búsqueda de ti y que puedan encontrarse contigo y que puedan desarrollar esa relación, Señor, que tú nos invitas a tener contigo. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tu Espíritu Santo está en nosotros, porque tu Espíritu nos motiva, nos mueve, Señor, a recordarnos toda la gracia que tú has tenido para que nosotros, para poder obedecerte y cumplir esa misión, ese propósito al que tú nos llamaste, Señor. Rogamos tu bendición sobre cada uno de nosotros, sobre cada una de nuestras familias, Señor, y que podamos estar convencidos de ser tus discípulos, Señor. Queremos ser tus discípulos, no simplemente creyentes, Señor, que hoy escuchan y mañana olvidan lo que nos enseñas. Queremos practicar tu palabra y sobre todo queremos contagiar a otros de esta locura, Señor, que es el Evangelio. Alabado sea, Señor, bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. El creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende qué es la iglesia. El creyente busca que lo alienten. El discípulo busca siempre alentar. El creyente piensa en recibir. El discípulo piensa en dar y servir. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y actúa. El creyente lee la Biblia. El discípulo enseña la Biblia. El creyente espera que oren por él. El discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está listo para asumir responsabilidades. El creyente se entrega en parte. El discípulo entrega su vida entera. Para el creyente, Jesús es Salvador. Para el discípulo, Jesús es todo. El creyente suma. El discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo. Los discípulos revolucionan el mundo. El creyente se conforma con llegar al cielo. El discípulo se esfuerza en ganar almas. El creyente espera un avivamiento.
El discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña, el discípulo actúa. Todo discípulo es creyente, pero no todo creyente es discípulo. ¿Tú eres creyente o discípulo? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.